Bueno, muchas gracias. Buen día nuevamente para todos. Siempre es bueno estar con los queridos hermanos de Olivos, una iglesia que no solo por su actualidad, sino por su historia también, guardamos en nuestro corazón. Así que agradecemos a Dios por la oportunidad de acompañarlos. Tuvimos la oportunidad de estar desde los comienzos, ¿no? Desde las carpas. En Juan de Garay, esto se está bajando, ¿no? Mientras no se mueva el piso, no hay problema. Una carpa en Juan de Garay, la otra carpa en Pelliza y Maipú. Algunos de ustedes deben haber estado seguramente participando de las actividades. La carpa de los chicos cruzando Maipú sobre Pelliza. El otro lugar alquilado, hasta que finalmente la iglesia pudo establecerse aquí, templo, iglesia, hermanos, que no solamente tienen una historia, un presente, sino que también tenemos un futuro de esperanza y de eternidad prometido por el Señor. Y bueno, nada mejor que en el último sábado del año poder detenernos un poco y mirar hacia el pasado con gratitud, hacia el presente con desafío y hacia el futuro con esperanza. Decían, ¿no?, hace un momento que cómo fue el año, cada uno de ustedes sabe cómo fue el año, pero lo más probable es que haya sido bien luchado para todos y posiblemente sea bien luchado o más luchado todavía el próximo. Pero un día no solo será el último sábado del año, sino que será el último sábado de esta tierra y será el último tiempo de esta tierra y Jesús nos concederá conforme a su promesa una tierra y una vida por toda la eternidad. El cierre de un año siempre es bueno para mirar un poco hacia el pasado y para también mirar hacia el futuro. Mirar hacia el pasado dejando atrás las cargas, los errores, los fracasos. Enfocarnos en el presente, que es lo único que nos pertenece, para vivirlo con fe, con determinación, con fidelidad. Y avanzar hacia el futuro con fe, con esperanza. En Filipenses capítulo 3, Pablo resume la biografía de su vida. Nosotros no vamos a entrar en todos los detalles. Solo quiero concentrarme en algunos conceptos que aparecen aquí. Filipenses capítulo 3, nosotros encontramos Pablo que nos habla de su pasado, Pablo que nos habla de su presente, el presente cuando estaba escribiendo esta carta, y Pablo que también nos habla de su futuro. Pablo se presenta aquí como un atleta y el atleta tiene una meta, tiene una carrera, tiene un propósito por delante. Pablo se presenta en este capítulo como extranjero y el extranjero tiene una ciudadanía. La ciudadanía no era la actual, aunque él tenía doble ciudadanía. Por haber nacido en una colonia romana, Tarso, él era hebreo de hebreos, lo dice este mismo capítulo, pero también era ciudadano romano, por lo tanto era bien distinguido por sus ciudadanías, una un poco depreciada, pero la otra sobrevalorada. Sin embargo, él no se aferraba a sus ciudadanías, sino que tal como presenta este capítulo, estaba esperando y mirando otra ciudadanía que estaba por delante, que estaba en el futuro y que estaba eterno. Así que Pablo encuentra en este capítulo, en esta carta y en su vida, el equilibrio de un pasado que no lo turba, y él tenía para turbarse. Cuando él reseña en el capítulo, habla de que él era perseguidor, aunque era hebreo de hebreos, fue perseguidor de los creyentes, de los cristianos. Tenía un pasado para turbarse, pero nos encontramos con un Pablo tranquilo, en paz, que no se turba por el pasado, y que tampoco le tiene miedo al futuro. Por eso en el cierre de un año tan especial como este,
me parecía bueno reflexionar un poco sobre esta experiencia de Pablo y sobre estos consejos. De un Pablo que siempre va a utilizar figuras conocidas, ¿no?, para ilustrar las verdades espirituales que quiere enseñar. Entonces va a decir, hay que vestirse de toda la armadura, va a decir, ustedes son templo de Dios, va a decir todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y utiliza aquí y en otros lugares la figura de la carrera, la figura del atleta. No estamos seguros, ¿no?, a qué tipo de carrera se refería, si al atletismo o a la carrera de tirados por caballos, pero se trata de una carrera y se trata de un compromiso y se trata de un esfuerzo y se trata de un interés totalmente colocado en la escena. En el versículo 12, capítulo 3, versículo 12, podemos leer lo siguiente. Pablo va a hacer una evaluación, ¿no?, como quien termina el año, revisa la mente, revisa las actitudes, las acciones, y él dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, 3.12, Filipenses 3.12, ni que sea perfecto, pero prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y en el versículo 13, en el inicio, repite, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Entonces nos encontramos frente a un Pablo insatisfecho. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que alguien de la entrega de Pablo, misionero, dedicado, comprometido, dispuesto a dar su vida más de una vez, ahora es un creyente insatisfecho? Dice que no lo alcanzó. En el mismo capítulo, cuando él habla de Cristo, dice que en Cristo hay plenitud. Dice que cuando tenía todo para ganar, lo perdió todo, y por haberse encontrado con Cristo, en Cristo ganó todo. Sí, cuando habla de Cristo habla de plenitud, pero ahora revisa su vida y dice, yo no lo alcancé. Pablo suele hablar de esta manera más de una vez. Cuando habla que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy, ¿qué cosa? El primero. O sea, posiblemente no era el primer pecador, o en realidad todos somos el primer pecador, porque no importa el pecado, Jesús vino a dar su vida para salvarnos y para todos hubo que pagar el mismo precio con la sangre de Jesús. Pero Pablo está ahí en ese equilibrio, ¿no? Hay gratitud por lo que Dios hizo y por el otro lado hay una insatisfacción. No pretendo haberlo alcanzado, todavía no llegamos, no alcanzamos. Estaba satisfecho con Cristo, pero hay una insatisfacción santificada. Y eso es esencial para poder estar dispuesto a continuar creciendo. Solo el que tiene esa insatisfacción santificada sabe que hay cosas que mejorar, que cambiar, que modificar, que alternar en nuestra vida. Y Pablo no cae en el error que nosotros muchas veces caemos cuando nos sobrevaloramos porque miramos al otro. Pablo se mira así y mira a Cristo y por eso se siente incompleto y sabe que solo Cristo puede completarlo. Si Pablo se hubiese comparado con otros, tal vez se habría llenado de orgullo, habría cedido en su ritmo de carrera, en su prioridad, en su meta que tenía para alcanzar. Si se hubiese comparado con otros, habría aflojado el paso, pero se comparó a sí mismo y se comparó con Cristo y entonces sentía que le faltaba. Claro que sí. La Biblia está llena de ejemplos de quienes pensaban que tenían todo y en realidad no lo tenían, ¿no? La misma iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3 piensa que está todo bien, cuando en realidad no está todo bien. En ese autoanálisis de Pablo, quien nos invita a nosotros a hacer un autoanálisis, tenemos que ser cuidadosos. Podemos caer en un extremo o podemos caer en el otro extremo. Nada somos o somos todo. Cuando en realidad somos nada, pero por Cristo somos todo. Pablo no tenía conceptos ilusorios sobre sí mismo. No era el que decía, está todo bien, no importa, siga, no.
Pablo hizo un análisis completo, concreto, abarcante. Sabía que tenía que proseguir a la meta. Ya vamos a repasar qué es la meta, pero está claro que la meta no es otra cosa que Cristo y la eternidad. Y ahora Pablo va a dar una serie de consejos, y yo quiero detenerme, paso por paso, cómo hacemos para proseguir, cómo hacemos para cerrar un año y empezar otro y que signifique algo. Ya nos dijeron en la introducción, ¿no?, que el calendario no va a cambiar el año. Algo tiene que ocurrir en nosotros para que las cosas cambien. Primer consejo, está ahí en el mismo versículo 13. Retomo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Allí está, una cosa hago. Esa es la expresión bíblica. Si yo tengo que definirlo de otra manera, colocaría definir prioridades. Una cosa hago. No significa que solo va a ser una cosa, pero significa que hay una que es primera, que es prioritaria, que es central, que marca el rumbo, que marca el foco. El joven rico que se encontró con Jesús, que buscaba mejores horizontes para la vida, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. ¿Qué le dijo Jesús a la Marta cuando estaba ocupada en contraste con María, que estaba dispuesta a sentarse a sus pies? Jesús le dijo, una cosa es necesaria. Estaba muy ocupada, estaba haciendo buenas cosas, pero había una cosa necesaria que superaba las buenas cosas que ella estaba haciendo. David dice, una cosa he demandado al Señor. El ciego que recibió la vista dijo, yo no sé cómo fue, no sé qué cirugía hizo, qué recursos usó, pero una cosa sé, yo antes no veía, ahora veo. Pablo dice, hay que tener prioridades en la vida, hay que definir prioridades. Una cosa hago. El corredor tiene que dedicarse a la carrera. Es así de simple. El corredor tiene que dedicarse a la carrera. El prosigo de la vida cristiana. Nosotros podemos repasar nuestra historia de la iglesia de Olivos, ¿no? Y todo fue, en su tiempo, Dios fue abriendo las puertas, fue abriendo los caminos, y tu experiencia puede haber sido extraordinaria en los comienzos, extraordinaria ayer, extraordinaria hoy, pero hay que seguir, hay que concluir. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El creyente tiene que concentrarse en la carrera. No hay éxito en una carrera si la persona se distrae con los alrededores de la carrera. Los ganadores son los que se concentran, los que se fijan en la meta o fijan su vista en la meta, los que nada los distrae ni nada los detiene. Y que como Nehemías puedan decir, tengo una gran obra para hacer y no puedo hacer otra cosa. Esa es el reordenamiento o el reenfoque, el definir las prioridades. Una cosa hago. Yo continúo ahora con el versículo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás es recuperar el foco. El foco no está en el pasado, el foco está en el futuro. Ahora dice, ¿cómo es que puedo olvidarme lo que queda atrás? Salvo alguna situación particular de una enfermedad, uno no olvida lo que queda atrás. ¿Será que olvidar lo que queda atrás significa ser desagradecido con el pasado? ¿Será que olvidar lo que queda atrás significa apagar todo lo que pasó? En la Biblia, olvidar quiere decir dejar de recordar. En la Biblia, olvidar significa no está ya más afectado o influenciado por el pasado, sino un presente renovado que mira con confianza hacia el futuro. Eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo dice, fui mala persona. Eso dice Pablo. Sostuvo la ropa del primer mártir cristiano, como fue Esteban, por su poder y por su autoridad, por su celo, por su pasión. Gente que no tuvo libertad, gente que perdió la vida. Pablo fue mala persona. Y él no se olvidaba de que fue mala persona.
pero ese recordar el pasado, él sabía que tenía que olvidarse, no podía estar afectado por ese pasado. Cuando Dios dice, no me acordaré más de tus pecados, ¿será que Dios tiene mala memoria? Hagamos lo que hagamos porque Él es olvidadizo. No, lo que está diciendo es que no va a considerar, no va a tener en cuenta nuestros pecados, porque en su amor y en su gracia proveyó de un plan para resolver el problema de nuestros pecados. Así que olvidar el pasado no significa apagarlo completamente, significa que no tomamos en cuenta ese pasado para que nos influya de manera negativa. No sugiere un esfuerzo mental o psicológico para borrar nuestro pasado. Simplemente rompemos el poder del pasado porque ahora vivimos para el futuro. Eso es lo que quiere decir Pablo. Porque el pasado pasó y ya no hay cómo resolver. Y tampoco hay cómo vivir de las victorias del pasado. Las victorias tienen que renovarse. La entrega, la comunión, la fidelidad, el caminar con Jesús tiene que ser renovado cada día. Porque de nada me sirve, ni siquiera lo bueno del pasado. Muchos viven el presente afectados, lastimados por los remordimientos del pasado. Están tratando de correr, pero en lugar de correr hacia adelante, están pensando y mirando para atrás. No hay cómo correr hacia adelante, pensando y mirando para atrás. No podemos distraernos con los fracasos ni con el éxito del pasado. Lo que queda atrás debe ser puesto a un lado y lo que está adelante tiene que tomar su lugar. Por eso Pablo, después de decir olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos va a dar su tercer consejo, que es avanzar con determinación. No es solo mirar, es avanzar. Y dice así el pasaje, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome era lo que el corredor hacía, extendiéndose, colocaba su vida, su cuerpo, su mente, su ser entero en extenderse, en correr, en alcanzar la meta. Dice, completa la frase, dice, prosigo a la meta. Los griegos usaban esta expresión para describir al cazador, que lo único que veía era su presa. No la tenía, pero él se movía para alcanzar su presa. Y de esta manera Pablo dice, nuestra presa, entre comillas, es el cielo, es la eternidad. Ahí proseguimos, ahí miramos. El pasado puede haber tenido sus éxitos y sus fracasos, sus heridas, sus marcas. El presente puede ser dificultoso, incierto. El futuro puede llenarnos de miedo o puede llenarnos de esperanza. Y eso es lo que Pablo dice. Hay un futuro más allá de estos días. Hay un futuro más allá de nuestras luchas. Hay un futuro más allá de toda política, de toda economía, de todo gobierno, de toda circunstancia. Hay una ciudadanía más allá de cualquier ciudadanía. Un hombre, una persona, no se convierte en atleta leyendo, escuchando discursos, analizando libros. Una persona se convierte en atleta corriendo. Se convierte en triunfador cuando entra al juego y entra con la determinación de ganarlo. Por eso dice avanzar con determinación. Por eso Pablo dice extendiéndome a lo que está delante. Por eso Pablo dice prosigo. Y en esta combinación de esta carrera, otra vez tenemos que llegar a un punto que es clave, ¿no? ¿Es yo solo? ¿Es Dios solo? ¿Somos los dos? ¿Será que vamos a llegar al cielo por mi esfuerzo? ¿O será que vamos a llegar al cielo como resultado de un Cristo que me sostiene y me fortalece para que podamos alcanzar la meta? ¿Es todo de Él? ¿Es todo mío?
Separados de mí nada podéis hacer, dice con claridad el Evangelio. Cuando nos dedicamos a la vida espiritual y a fortalecer la comunión con Cristo, entonces revestidos de Él, corremos con Él y podemos ser victoriosos. ¿Será que nosotros estamos corriendo así con determinación, con objetivo, con foco, con la meta entre los ojos, en el corazón, en la mente? ¿Será que nos tomamos así, con la misma determinación que colocamos para otra cosa de la vida que hacemos? A diferencia de lo que Pablo veía en aquellas carreras, uno solo se llevaba el premio, pero en esta carrera todos pueden llevar el premio. A diferencia de lo que Pablo veía en esas carreras, que era una ilustración parcial, lo que recibía se gastaba, ¿no? Se secaba. Pero el premio de esta carrera es una corona incorruptible de una vida que dura y permanece para siempre. Los laureles de los Juegos Olímpicos se marchitaban, pero la corona de Cristo es inmarcesible y será símbolo de una vida que perdurará por toda la eternidad. Hay todavía un consejo más. Versículo 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que aquí dos recursos más para cerrar esta serie de consejos. Primero, crecer en fidelidad. ¿Sí? No es suficiente correr con esmero. Hay que respetar las reglas. Ya hubo gente que ha ganado carreras y después le retiraron el premio, porque ganaron, pero no la ganaron legítimamente. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice lo mismo, ¿no? El que corre tiene que correr legítimamente. Es decir, hay que respetar las reglas. Hay que vivir en armonía con los lineamientos de la carrera establecidos por el Señor en su palabra. Cualquier infracción que cometían en las carreras, en los Juegos Olímpicos, eran descalificados. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y saben dónde está acá el centro de la cuestión? Es si yo estoy corriendo para la tribuna o estoy corriendo para el juez. Era el juez el que determinaba el ganador, no era la tribuna, no era el espectador. Porque cuando uno solo corre para el espectador, entonces mientras esté resguardado con lo que el espectador sabe de mí, está todo bien. Pero cuando uno corre para el Señor, sabe que el Señor mira otra cosa y ve todo. Por eso es delante de Él que tenemos que cumplir y vivir en armonía con su palabra. La historia bíblica está llena de personas que corrieron, pero se perdieron en el camino. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Y cuántos llegaron a la Canaán? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? La carrera no termina hasta que termine. Y termina cuando terminan nuestros días o termina cuando el Señor regrese. Por eso el Evangelio es claro: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso Juan es claro cuando dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Y otra vez aquí no es una transacción, no es un negocio. Yo me porto bien y el Señor me da la corona de la vida. No, yo me rindo totalmente a Jesús para que Jesús haga de mí un vencedor, para que Jesús haga de mí un instrumento que nos lleve a concluir la misión. Y eso es lo último que quisiera destacar. Porque dice:
sigamos una misma cosa, sintamos una misma cosa. Está hablando en plural, o sea que está hablando en unidad. Nosotros no somos solistas, somos un coro. Y la música no nos puede hacer rivales. La música nos hace complementos. Desde que Hillary conquistó la cumbre del Everest en 1953, unos 200 montañistas murieron en el intento de alcanzar la cima. Maxwell dice: la práctica de escalar montañas no está hecha para los débiles de corazón. 7 expediciones desde 1920 a 1952 fueron infructuosas para alcanzar la cima del Everest. Pero en 1953, Tenzin se embarcó en su 7ª expedición al Everest con un grupo británico. Por cada nivel que los escaladores alcanzaban, se hacía más necesaria la unidad y el trabajo en equipo. No es avanzar, sino llegar. No es llegar solo, sino llegar en grupo. Unos iban adelante haciendo escalones y asegurando las cuerdas. El 29 de mayo de 1953, Tenzin Norgay y Edmund Hillary lograron lo que nadie había alcanzado: pararse en la cima más alta del mundo. ¿Podrían haberlo hecho solos? No. ¿Podrían haberlo hecho sin la ayuda de un gran equipo? No. Y el mismo que conquistó la altura escribió: no se sube al Everest en soledad o en competencia. Se sube sin egoísmos y en unidad. Pues es un pastor, ¿no? Es un mensaje espiritual. No se sube al Everest en soledad o en competencia. Se sube al Everest en unidad. Se sube sin egoísmos. Y a medida que el desafío crece, crece también el compromiso de la unidad. Algunos especialistas en liderazgo y administración llaman a esto la ley del monte Everest. No se sube en soledad ni en competencia. Se sube en unidad. Ustedes se dan cuenta que no estoy proponiéndoles que escalemos el Everest. Lo que estoy ilustrando es que hay algo mucho más alto, más sublime, más majestuoso y más trascendente que escalar la montaña más alta del mundo. Estoy hablando del cielo, una cima más elevada que la del Everest. No se llega solo al cielo, dice Elena de White. En el cielo no habrá coronas sin estrellas. Llegaremos juntos, ayudándonos mutuamente como familia, como hermanos, como iglesia. Más allá que la salvación es un hecho individual, la respuesta es individual. La cooperación entre nosotros y la cooperación para cumplir y terminar la misión nos prepara y nos conduce hacia el cielo. Alto es el precio de la demanda, pero incalculable es el valor de la recompensa. Se requiere que coloquemos todo como Noé. Pero cuando pase este diluvio, igual que Noé, Dios nos hará dueños de todo. ¿No vale la pena? ¿No es mejor entonces vivir mirando hacia el futuro? Preparándonos para ese futuro, acelerando ese futuro, preparando nuestra vida y preparando a otros, compartiendo la fe, la misión. Ese es proseguir. Proseguir es un trabajo en equipo con Dios. Él no corre en mi lugar, yo tengo que correr, pero yo no puedo correr solo, podemos correr juntos. Elena de White dice así: cuando Pablo proseguía rumbo a la meta frente a los problemas,
él se consagraba plenamente al servicio de Dios. Y entonces ella dice así: todo lo que te llegue a la mano, hazlo según tus fuerzas. Sea tu oración diaria: Señor, ayúdame a hacer lo mejor posible. Enséñame a hacer mejor mi tarea. Dame energía y alegría. Pastor, ¿pero alegría? ¿En qué mundo usted vive? Cuando uno revisa a Pablo en esta carta y en Colosenses y en otras, él permanentemente habla de gratitud y de gozo. Son palabras que él reitera. ¿Cómo gozo? Y otras veces dice regocijado, o sea, recontento. ¿Cómo? Preso como estaba, maltratado como estaba, despreciado como estaba, enfermo como estaba. Y él decía: den gracias a Dios en todo. Y él dice: y otra vez les digo, regocijaos. Solo uno se regocija cuando puede mirar con esperanza hacia el futuro, cuando puede tener la seguridad que las cosas son distintas, que serán diferentes. Voy a concluir con esta historia. Lindsay Terry cuenta esta historia. Habla de Marijohn Wilkin, que a los 5 años podía tocar piano de oído. Cuando tenía 14 años, su padre contrajo cáncer y cuando tenía 17 años, el papá falleció. Con dolor y con esfuerzos, ella cuidó a su madre y terminó sus estudios universitarios musicales. Con poco tiempo de casados, su esposo, piloto, perdió la vida durante la Segunda Guerra Mundial. A los 37 años era una de las compositoras de música country más famosas del mundo. Se volvió a casar, tuvo un hijo, escribió más de 400 canciones. Y en medio de la aclamación y del dinero y de la fama, esta persona se olvidó de Jesús y de la iglesia. Se hundió en el alcoholismo. Varias veces intentó suicidarse. Pero el Señor la rescató, la recuperó, la restauró. Cuando tenía 53 años, escribió la canción más famosa de todas sus canciones, que ustedes deben conocer y que alguna vez hasta deben haber cantado. El título: Un día a la vez. La frase central: ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Miramos hacia el futuro, eterno, glorioso, maravilloso, pero de un día a la vez. Para caminar, para correr juntos con el Señor. Ese canto se esparció por todo el mundo. Aunque cada día puede traernos desafíos aparentemente insuperables, como Pablo, vamos a usar el fin de año para analizar, para evaluar y para proyectar. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y Pablo agrega: porque nuestra ciudadanía, dice el versículo 20, ¿está dónde? En los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Mira hacia adelante, mira hacia el futuro, mira hacia arriba. Vive un día a la vez, espiritualmente, fielmente, misioneramente, para alcanzar o ayudar a los que trabajan lejos, para alcanzar a los que están cerca, para concluir la misión y para ser parte del establecimiento definitivo del reino de Dios.
¿Será que podemos aprovechar este último sábado para renovar nuestra confianza y nuestro compromiso con Jesús? Quería invitarlos a orar. Nosotros después de la oración vamos a salir para acompañar el culto en Florida. Pero quería orar por toda la iglesia y colocar la vida de todos nosotros en las manos del Señor. ¿Les parece bien? Así como estamos, vamos a orar. Señor, ayúdanos a vivir, a proseguir, a continuar, a crecer, a avanzar, a mirar hacia adelante, a mirar hacia arriba, a mirar hacia el cielo, a mirar hacia la eternidad, viviendo un día a la vez. Viviendo contigo, caminando contigo, corriendo contigo, fielmente, misioneramente. Queremos que Jesús sea todo para nosotros en el nuevo año y queremos que muy pronto Jesús sea todo para nosotros por toda la eternidad. Bendice a nuestros queridos hermanos, amigos aquí en la Iglesia de Olivos, a los que están acompañando esta transmisión. Que tu gracia nos acompañe a todos, que podamos renovar nuestra entrega y nuestro compromiso con Jesús y muy pronto vivir la vida tuya para siempre. Nada merecemos, pero con necesidad y con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos y un feliz año y por la gracia de Dios una feliz y cercana eternidad con Jesús.